capítulo 15. Vamos a tener nuestro estudio en esta mañana. Y ahí vamos a estar. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana algo muy práctico, pero que es, hermanos, fundamental para nosotros como cristianos. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, yo sé que ustedes ya lo saben muy bien, pero es algo, hermano, lo voy a repetir, que es algo fundamental para nuestra fe como cristianos, para nuestra vida cristiana. Y se trata, hermanos, de la lección lleva por título Testigos de la Resurrección de Cristo. Testigos de la Resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan cómo se llamó el de la semana pasada, hermanos? Amén. Hermano Leo. Vive de acuerdo a lo que crees. Vive de acuerdo a lo que crees, se llamaba la lección de la semana pasada. Hoy, hermanos, vamos a ver testigos de la resurrección de Cristo. Pues si ya tienen sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, hermanos, vamos a leer los versos del 1 al verso número 9. 1 Corintios 15, versos del 1 al 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Entonces leo para ustedes, me siguen con su vista. Comienzo leyendo, hermanos, el verso número 4. De donde nos quedamos la semana pasada. Si ponen su mirada ahí en el verso 4 y las palabras donde dice, y que resucitó al tercer día. ¿Ya saben dónde, hermanos? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Muy bien, vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga esta lección. Oramos. Bendito Dios, muchas gracias, Señor, porque nos prestas la vida, Señor, para despertar en esta mañana. Gracias, Señor, porque nuestro corazón, Señor, todavía palpita, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos pudimos acostar, dormir y descansar. Y ahora, Señor, estamos aquí como es nuestra sagrada costumbre, Señor, en tu casa de oración. Te pido que bendiga, Señor, esta lección y que nos ayudes a reafirmar este hecho fundamental para nuestra salvación, fundamental para nuestra fe. Háblanos, Señor. Perdona nuestros pecados, mi Dios. Límpianos y ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora, si pusimos atención a lo que leímos, ahora entenderán por qué le puse el título Testigos de la Resurrección. Es porque el apóstol Pablo, hermanos, aquí, si ustedes se dieron cuenta, él hace mención de ciertas personas que Cristo se les apareció. ¿Sí pusieron atención, verdad que sí? Pero en primer lugar, hermanos,
El verso número 4 dice, y que resucitó al tercer día. ¿Y qué más dice el resto del versículo, hermanos? Conforme a las escrituras. Conforme a las escrituras. Es decir, que ya estaba profetizado, ya estaba escrito lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. ¿Que iba a qué? A resucitar. Conforme a las escrituras. Hay ciertos versículos, hermanos, aunque no aplican a esto que vamos a ver, pero podemos sacar algo de enseñanza. Hay unos versículos que dicen que para que el hecho de una persona sea creíble, tiene que haber por lo menos dos, ¿qué? Testigos. Por lo menos uno o dos o tres testigos. Si es cierto, dice, y después, pues, procedan a lo que sigue. Para que sea creíble la resurrección del Señor Jesucristo, pues no solamente el apóstol Pablo tenía que ser testigo, tenía que haber más testigos. Vean, hermanos, lo que dice para comenzar, pensando en esto, hermanos, en el versículo 4, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Conforme quiere decir que ya estaba escrito en algunas partes de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo, hermanos, si son tan amables, vamos al Salmo número 16. Ahí está nuestra referencia. Mi Biblia tiene esta referencia. Creo que sus Biblias también. En el Salmo número 16, hermanos, está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo hablando con Dios el Padre. En el Salmo 16, versículo número 8, hermanos, dice la palabra de Dios. Vean lo que dice allí las Escrituras. Salmo 16, versículo número 8. ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice, hermanos, recuérdense, conforme a las Escrituras. Acá dice en el Salmo 16, verso número 8. Aquí está, hermanos, haciendo referencia al Señor Jesucristo hablando con Dios el Padre. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo número 9, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Y luego dice el versículo número 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol, hermanos, depende el contexto que se esté leyendo, se refiere a la tumba o se refiere al infierno, se refiere a la muerte. En este caso, hermanos, está hablando de la tumba, Dice el verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya estaba escrito que el Señor no se iba a quedar en la tumba, que el Señor iba a ¿qué? A resucitar. Ahora, estas palabras, hermanos, también las dijo el rey David. Pero en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro dice, David a la verdad vio corrupción, le sirvió a su generación y vio corrupción. Pero aquí dice, no vas a dejar que yo vea corrupción, está hablando de Cristo. De Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, conforme a las Escrituras. Y lo vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios, hermanos. Yo les dije, aunque no va muy de acuerdo en lo que vamos a leer, pero un pasaje de la Biblia dice, hermanos, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, dice, solo por el testimonio de 2 o de 3 testigos. El apóstol Pablo por eso dice, ya estaba escrito que Cristo iba a resucitar, y más, aparte de las Escrituras, hermanos, vamos a ver personas que lo vieron resucitado. ¿De acuerdo, hermanos? Y como yo les dije, eso lo sabemos. Sabemos que Cristo resucitó. Lo sabemos. Podrías decir, ¿para qué me está enseñando eso? Pues es lo que está en la lección del día de hoy. Y es algo, hermanos, lo vuelvo a repetir, fundamental para nuestra vida cristiana. Porque si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, nuestra predicación es vana. Y estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero más para adelante se dice, pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Muy bien, hermanos, conforme a la Escritura, no solamente el Salmo 16, vean lo que dice Mateo, hermanos, Mateo capítulo número 16 también, precisamente, Mateo 16, hermanos, verso número 21, dice así la palabra de Dios,
Mateo 16, verso número 21. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Sí lo están leyendo, hermanos? Amén. Muy bien. Lo vuelvo a repetir. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Y qué dice los demás, hermanos? Y resucitar al tercer día. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. El apóstol Pablo dice, y que resucitó conforme a las Escrituras. Lo vuelvo a repetir, ya estaba profetizado, ya estaba escrito, el Señor ya le había dicho, voy a ir y voy a morir, pero voy a resucitar. Y resucitó. Voy a resucitar. En el libro de los Hechos también, hermanos, el libro de los Hechos. Sean tan amables conmigo buscar el capítulo número 2. En Hechos 2, verso número 22, dice la palabra de Dios. Hechos 2, 22. Dice así el apóstol Pedro, hermanos, en Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, sigue diciendo, como vosotros mismos sabéis, dice el verso número 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos. Verso número 24, hermanos, al cual Dios, ¿qué, hermanos? Levantó. Y sigue siendo sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios le levantó porque dice la palabra de Dios, era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque era el Hijo de Dios, porque Él tenía que venir a morir y tenía que resucitar, porque si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, estaríamos muertos todavía. No habría salvación para la humanidad. ¿De acuerdo? No habría salvación, estaríamos, hermanos, perdiendo el tiempo. No habría salvación porque aquella persona que dijo que iba a venir y que iba a morir y que iba a resucitar, no resucitó. Y no dudo, hermanos, y por supuesto que sí, no dudo que los apóstoles en su tiempo dudaron. Pues se acuerdan de aquellos dos que iban de camino a Emaús, ahorita lo vamos a leer, desanimados totalmente. Aunque Cristo se les aparece, hermanos, y pues eres el único forastero que no sabes pues de Jesús, hombre, como diciendo pues él decía que aunque pues nos han unas mujeres, dice, pero no, murió. ¿Ustedes creen que ellos no estaban un poco dudando? Yo pienso que sí, hermanos. Y hasta el día de hoy, hermanos, hay gente, les dije la semana pasada, que piensan que el Señor está muerto, un diosito ahí muerto, frío en una cruz. Pero no, hermanos, Cristo sí murió y Cristo sí resucitó. Amén. Conforme a las Escrituras. Amén. Bueno, sería una buena pregunta decirles, ¿creen a la Biblia, hermanos? Amén. ¿Creen a las Escrituras? Amén. Pues si creen a las Escrituras dicen, conforme a las Escrituras, Cristo tenía que resucitar. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Ahora, imaginémonos o pongamos a pensar un poquito. Imaginémonos que estamos en una corte. Ustedes son el público que está escuchando al defensor. Ustedes, el apóstol Pablo está por allá de pie y ustedes dicen, pero Pablo, tú dices que sí, yo lo acabo de leer en la Biblia, y sí, tú nos dijiste que Cristo conforme a las Escrituras, pero Pablo, queremos más. Ustedes son los que están diciendo, no estamos satisfechos, Pablo, queremos personas que lo vieron a él, que caminaron con él después de la resurrección, para creerte, Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, ¿saben qué les contestaría? Que suba al estrado
María, María Magdalena y Salomé, para que den su testimonio. Ya miramos en la Biblia 3, 4 pasajes que en la Biblia decía que Cristo iba a resucitar, pero ustedes quieren seres humanos, quieren personas de carne y hueso. Pues Pablo dice, hermanas, está por aquí María, María Magdalena y Salomé, y entre ustedes se levantan estas 3 hermanas y suben al estrado, van a dar su testimonio. Ustedes asombrados diciendo, ¿ellas lo vieron? Están esperando, háblanos. ¿Saben qué les dirían ellas? Vamos a Marcos. Estamos esperando, hermanos, el testimonio de María, de Salomé y de la otra María. Vamos a Marcos, capítulo número 16. ¿Sí me están entendiendo, no, hermanos? Amén. En Marcos 16, vean el testimonio de estas mujeres. Marcos 16, versos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Sube al estrado María Magdalena, sube María la madre de Jacobo y Salomé, y dicen, hermanos, cuando pasó el día de reposo, imaginémonos a estas mujeres, ustedes están en la misma sala y dicen, hermanos, cuando pasó el día de reposo, ¿saben cuál es el día de reposo? El sábado. No pasó el día de reposo. ¿Qué sigue del día de reposo? El domingo. Entonces dicen, hermanos, cuando pasó el día de reposo, ellas están dando su testimonio. Dice, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y pongamos que es Salomé la que está hablando. Y dice, y yo, dice, compramos especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, que es el día de hoy, el día domingo. Y sigue diciendo, y ustedes están escuchando el testimonio de estas mujeres. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol. Pero nos decíamos entre nosotras, hermanas, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero hermanos, cuando llegamos, miramos y vimos que la piedra estaba removida. Y esa piedra a propósito era muy grande. Dice, y cuando entramos al sepulcro, hermanos, vimos a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Dice, hermanos, y nos espantamos. ¿Sí me están siguiendo, no, hermanos? Estoy haciendo un poquito así como dramático para que... Y ustedes están bien atentos con sus oídos escuchando a las hermanas. Porque sí, ya lo vimos en la Biblia, pero ustedes le dijeron a Pablo, Pablo, queremos testigos, queremos hermanos, queremos seres humanos que nos confirmen lo que tú nos estás diciendo, y ahí estamos. Entonces está María Magdalena y está Salomé, y siguen diciendo, mas él nos dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. El ángel, hermanos, nos dijo, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Hermanos, y nosotros, haciendo un poco más el drama, entramos a la tumba. La tumba estaba en una peña. Entramos, el ángel quitó la piedra, y yo y María Magdalena entramos a la tumba, hermanos, y el cuerpo del Señor no estaba. Por lo tanto, mi testimonio ante ustedes en el día de hoy es para decirles que aunque no lo miré en esta ocasión, su cuerpo no estaba ahí. Por lo tanto, hermanos, nuestro testimonio es que Cristo resucitó. Amén. Y ustedes, como oyentes, se sorprenden. No pongan la cara de sorprendidos. Pero se sorprenden al escuchar el testimonio de las hermanas. Y ahí está María, y ahí está María Magdalena y Salomé, y cada una de ellas aporta un poco de lo que vieron. Y el apóstol Pablo dice,
llamo al estrado a Cleofas. Hermana María y Magdalena pueden tomar sus lugares. Cleofas, pasa y da tu testimonio si es que tú viste al Señor. Y de entre ustedes se levanta Cleofas y sube a dar su testimonio. Y vean lo que nos va a decir Cleofas en Lucas 24. ¿Se acuerdan cómo se llama el título, hermanos? Testigos de la resurrección de Cristo. Testigos de la resurrección de Cristo. Ya miramos a 3. ¿Quiénes eran? Salomé. ¿Y quién eran otras? María Magdalena. Muy bien. Y ahora vamos a ver el testimonio de Cleofas. En Lucas, capítulo 24, dice la palabra de Dios. Bueno, antes de eso, hermano José, léanos el verso número 5, por favor, de 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, 5, hermano José, bien fuerte. Dejen que el hermano nos lea. 1 de Corintios 15, 5. Y que padeció a Cefas y después a los 12. No solamente ahí. Vamos a seguir leyendo más a ratito. Vean lo que dice, hermanos. Lucas 24, versículo número 13. Dice la palabra de Dios. Lucas 24, 13. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Dice: he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada a 70 estadios de Jerusalén. Pensemos en Cleofas, que está dando su testimonio. Dice: hermanos, si íbamos hablando nosotros dos de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió, hermanos, que cuando íbamos hablando y entre nosotros dos, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Y ustedes se sorprenden al escuchar a Cleofas decir esto, porque ya escucharon a María y a María Magdalena y a Salomé que Cristo había resucitado. Ellas no lo miraron, pero Cleofas les dice: Jesús se acercó a nosotros. Y ustedes se emocionan al escuchar que sí, efectivamente, lo que dijeron las hermanas era verdad. ¿Me están siguiendo, hermanos? Muy bien. Dice la palabra de Dios, el 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas: yo, hermanos, le respondí a la persona que se acercó a caminar con nosotros. Yo le dije: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos momentos? Añadiría yo aquí, hermanos, cuando yo le contesté esto, yo no sabía que era el Señor. No sabía. Después que se acercó, después que se acabó la conversación, me di cuenta que era el Señor. Pero cuando Él se acercó a mí y a mi compañero, no supimos quién era. Y sigue diciendo: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Vean el verso número 21, hermanos. Podemos ver un poquito como el desánimo de Cleofas, porque él dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya la tercer día que esto ha acontecido. Siguen diciéndole a este caminante que se acerca junto a ellos: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Podemos recordar a las 2 Marías y a Salomé, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro.
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él, ¿qué dice, hermanos? No le vieron. Entonces está Cleofas, dice la Biblia que dos de camino a Emaús, era Cleofas y era otro apóstol, otro discípulo, y este caminante que venía siendo ¿quién? El Señor Jesucristo resucitado. Y vemos, hermanos, a estos dos aquí dando su testimonio. Hermanos, yo, Cleofas, doy testimonio de que el primer día de la semana yo fui camino a Emaús. Iba yo y íbamos caminando, hermanos, cuando se nos acercó un caminante que empezó a hacer plática con nosotros. Comenzamos a conversar de lo que Jesús hizo, pero cómo le entregaron y hermanos, yo estaba honestamente un poco desanimado, un poco triste porque él no había resucitado. Ya era el tercer día y no resucitó. ¿Sí me están siguiendo, no, hermanos? Y ustedes están bien atentos en la historia, Espero que aquí también, pero en la historia ustedes están bien atentos. Y Cleofas, ¿qué más? ¿Qué pasó? ¿Quién era Cleofas, ese caminante? ¿Acaso Cleofas sería el Señor, sería el Maestro? Y ustedes están ansiosos de que Cleofas diga que sí, pero Cleofas está dando su testimonio. Y luego dice, entonces el Señor, el verso número 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque el día se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan. Bueno, hasta ahí, hermanos. Hasta ahí. Vean el verso número 32. No vamos a ir leyendo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Este es el testimonio, hermanos, de Cleofas ante los hermanos. Los hermanos están pidiéndole a Pablo, necesitamos no solo las escrituras, necesitamos hermanos fieles, sinceros, honestos, que su palabra sea creíble. Y tenemos a estas tres mujeres y tenemos a Cleofas. Y Cleofas dice, hermanos, cuando él se acercó y nos empezó a hablar, yo no creía que fuera el Señor resucitado. Sin embargo, en mi corazón, yo algo sentía cuando él nos hablaba. Hasta que, hermanos, llegamos a donde nos íbamos a quedar. ¿Y qué creen que pasó? Se desapareció. Se desapareció el Señor. Y ustedes ya creyeron una vez más por el testimonio de las tres mujeres y por el testimonio de Cleofas. Ustedes están siendo convencidos. ¿Sí o no, hermanos? Eso es el propósito del apóstol Pablo, dar evidencias a los corintios. Porque el apóstol Pablo les dice, entre ustedes se ha predicado que Cristo resucitó, pero hay algunos de ustedes que no creen. Por eso, hermanos corintios, les enseño por las escrituras y les enseño por hermanos, apóstoles, discípulos, que sí, efectivamente, Cristo resucitó. El apóstol
Pablo dirá, no solamente María, no solamente la otra María, no solamente Salomé lo vieron, perdón, ellos no lo vieron, pero sí vieron evidencias. No solamente Cleofas, ¿saben a quién más, hermanos? No me contesten, pero yo soy el apóstol Pablo haciendo el drama. ¿Saben quién más, hermanos? Los apóstoles. Los apóstoles. Por allá está Pedro, por allá está Juan, por allá están entre la multitud de ustedes están los apóstoles. Alguien que suba, ¿quién quiere subir a dar testimonio? No digo el nombre, pero sí suben algunos apóstoles y vean el testimonio de ellos en Juan. Juan, capítulo número 20. Juan, capítulo número 20. Versículo número 19. Juan 20, 19. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Acuérdense de los testigos, hermanos, porque les voy a preguntar quiénes eran, Dice en Juan 20, verso número 19, hermanos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Y qué dice después, hermanos? ¿El primero de qué? ¿Dicen aquí, hermanos, o no? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Dice la palabra de Dios, hermanos. Estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban, ¿quién? Los discípulos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y aquí está un discípulo, hermanos, diciendo, hermanos, nosotros teníamos miedo. No habíamos mirado a Cristo. Estábamos en el aposento, cerramos las puertas por miedo. No había por dónde entrar a nadie. De repente, hermanos, se apareció Cristo en medio de nosotros. Y los oyentes se admiran, wow. Estamos comenzando a creer, porque no es el primer testigo. Ya van varios testigos. Ya van por lo menos 5 testigos. Con él son 6. ¿Qué más pasó, hermano? ¿Nos puede contar qué más pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué les dijo el Señor cuando entró con ustedes al aposento? Lo primero que nos dijo, hermanos, fue paz a vosotros. Porque teníamos miedo. Porque no lo habíamos visto que resucitara. Estábamos turbados. Yo tenía miedo, hermanos, de que mi Señor, de que mi Rey no resucitara. Por eso lo primero que Él nos dijo fue paz a vosotros. Hermanos, cuando Él dijo paz a vosotros, inmediatamente mi corazón reposó. Inmediatamente mi ser se tranquilizó. Inmediatamente el miedo se fue. Por eso es una evidencia de que yo sé que era Cristo, que no era un fantasma. Porque si hubiera sido un fantasma, no habría sentido la paz en mi corazón que yo sentí cuando Él dijo paz a vosotros. Y ustedes lo están mirando al apóstol diciendo estas palabras. ¿Sí me están siguiendo o no, hermanos? Y sigue diciendo, hermanos, verso 20. Cuando les hubo dicho esto, bueno, si lo hago más dramático, hermanos, cuando Él nos dijo paz a vosotros, ¿saben qué hizo? Nos mostró sus manos. Sus manos. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dice, hermanos, cuando Él nos dijo paz a vosotros, ¿saben qué fue lo que nos enseñó? Sus manos. Donde los clavos le traspasaron, hermanos. Era el Señor. Era el Señor. No solamente sus manos, nos mostró el costado, hermanos. Cuando aquel soldado le clavó una lanza en el costado, nos enseñó la herida en su costado. Era el Señor resucitado, ha de haber dicho el apóstol, alzando su voz para escucharse con claridad. Era el Señor resucitado. La paz que Él nos dio no fue otro, sino el Señor resucitado. Sus manos con agujeros de los clavos no era otro, sino el Señor resucitado. Su costado no era otro, sino el Señor resucitado. Y el apóstol, alzando su voz de una manera
convincente de lo que está diciendo, ¿sí o no? Y ustedes están escuchando lo que el apóstol está diciendo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a seguir leyendo. Y habiendo dicho, bueno, esto no, vamos al versículo número 24. Versículo número 24 dice la palabra de Dios: pero Tomás, uno de los 12. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa, hermanos. Aquí el apóstol se baja del estrado. Ahora el apóstol Pablo va a llamar a Tomás. Y se sube Tomás al estrado a vista de ustedes y dice: hermanos, lo que está diciendo el apóstol, yo no estaba allí. Yo no estaba en esa reunión cuando el Señor se apareció y les dijo: paz a vosotros. Cuando el Señor se apareció y les mostró las manos y les mostró el costado, Él dice: yo no estaba allí, pero les voy a dar otro testimonio. Y ustedes, hermanos, ya más emocionantes, ¿ahora qué más? ¿Qué más nos va a decir? Si Tomás, ¿qué nos vas a decir si ya estamos convencidos, pero queremos oír más? Y Tomás agarra su testimonio y dice que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y luego le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: aquí está Tomás. Después, ya cuando Cristo se va y llega a donde están los discípulos, dice, y Tomás les dice: si no viera en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en su lugar, en su llaga, dice, de los clavos, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en su lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y luego el versículo número 26, hermanos, dice: 8 días después, otra vez, ya esta es otra ocasión, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Aquí Tomás está diciendo: hermanos, después de 8 días yo sí estaba allí con ellos. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Llegó Jesús. Una vez más, hermanos, las puertas estaban cerradas. Lo que yo les voy a contar es 8 días después de lo que está contando el apóstol. Estábamos en el mismo lugar con las puertas cerradas. Y llegó Jesús y se puso en medio y también nos dijo: hermanos, paz a vosotros. Y mi testimonio es, hermanos, que el Señor me habló a mí directamente. Me dijo: Tomás, mete tu dedo en mi mano y mete tu mano en mi costado. Y me dijo, hermanos, que no fuera incrédulo, sino creyente. Así que, hermanos, yo no estuve cuando dio testimonio el apóstol, pero este es mi testimonio personal, que 8 días después yo estaba en el mismo lugar con mis hermanos. El Señor se apareció y Él me dijo que metiera mi dedo en su hueco de sus manos, que metiera mi mano en su costado. Hermanos, ¿les puedo decir algo? Cristo resucitó, diría el apóstol Tomás, diría Tomás. Y ustedes, hermanos, a estas alturas de estos testimonios, no puedo creer que haya un incrédulo, diría el apóstol Pablo. No puedo creer, Corintios, de que ustedes duden que hay resurrección de los muertos. Ustedes saben el testimonio personal de cada testigo que han escuchado. Ustedes saben que no son cualquier persona. Ustedes saben que son personas que aman a Dios. A estas alturas no puede ser posible, Corintios, que haya uno de ustedes que está dudando de que Cristo haya resucitado. A estas alturas, hermanos, ahora me dirijo a ustedes. Qué triste sería que hubiera aquí una persona todavía incrédula, que no cree en la resurrección de Cristo. Sería una lástima que una persona aquí incrédula, que no abre su corazón a Cristo, que solamente escucha y sabe lo mismo que nosotros, pero su corazón sigue cerrado. Qué triste, qué tristeza.
Qué triste que a los corintios se les enseñó la resurrección de Cristo y ellos todavía dudaban. Por eso Pablo se vio la necesidad de escribir este capítulo a estas alturas, dicen por ahí del partido. Ya vimos a María, ya vimos a María Magdalena, ya miramos a Salomé, ya miramos a Cleofas, ya miramos a los discípulos y también miramos el testimonio de Tomás. Vean el libro de los Hechos, hermanos. Capítulo número 10, Hechos 10, 39. Dice la palabra de Dios, Hechos 10, 39. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Dice, y nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, ¿qué dice, hermanos? Levantó Dios, ¿a cuándo? Al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que, ¿qué, hermanos? Que resucitó de entre los muertos. Vean lo que dice, hermanos, 1 Corintios 15, verso número, voy a leer una vez más, hermanos, el 5, el 6 y el 7. 1 Corintios 15, versos 5 al 7, dice la palabra de Dios, y que apareció a Cefas. Ya miramos el testimonio de Cefas. Después a los 12, ya miramos el testimonio de los 12 que estaban en el aposento alto con las puertas cerradas. Y luego el verso número 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Si ya miramos el testimonio de Pedro que se baja del estrado, el apóstol Pablo viene y agarra el púlpito otra vez y dice, hermanos, ya escucharon ustedes el testimonio de todos estos hermanos. También les quiero decir algo, el Señor se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, de los cuales algunos viven todavía. Si no han creído todavía lo que han escuchado, vayan casa por casa y pregunten, ¿todavía viven? Se cree que la carta de los Corintios se escribió más o menos, hermanos, 55, 56 más o menos después de la muerte de Cristo. Por lo tanto, se muere Cristo y comienza la carta de los Corintios 55, pongamos 57 años. Se escribe esta carta. Por lo tanto, creemos que sí había personas de unos, 60, 70 años que vivían todavía. Por eso el apóstol Pablo dice, vayan, todavía viven. No le estoy mintiendo, vayan, pregunten. Es más, pregúntenle a Pancho, a María, a Marta, a Juana, viven. Yo sé que ellos estaban allí cuando el Señor se les apareció. ¿Sí, hermanos, estamos bien? Por eso, ¿cómo se llama el estudio, hermanos? Testigos de la resurrección de Cristo. Porque ya hemos visto muchos testigos y no solamente, más de 500 hermanos a la vez. Algunos viven, hermanos, otros ya pasaron a mejor vida con el Señor. Sigue diciendo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Hermanos, ¿saben quién más es otro testigo? Diría el apóstol Pablo. Yo soy testigo. A mí se me apareció. Y ustedes, wow, Pablo, cuéntanos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde estabas? Si tú eras perseguidor de la iglesia, Pablo, ¿cómo me dices eso? Les voy a dar un poquito de mi testimonio, hermanos, diría el apóstol. Vamos ahí a Hechos capítulo número 9. Hechos capítulo número 9.
Dice la palabra de Dios, hermanos, el apóstol Pablo diría, hermanos, una vez iba yo yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, hermanos, repentinamente me rodeó una luz del cielo. Diría el apóstol Pablo, hermanos, yo caí a tierra, pero en tierra oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Diría el apóstol Pablo. Y la voz, hermanos, que me habló, me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y me dijo, hermanos, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Escuché esa voz, hermanos. Yo sabía, yo estoy 100% seguro que era el Señor resucitado. Yo soy testigo de la resurrección, diría el apóstol Pablo. Él temblando, yo temblando y temeroso dije, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Convencido de que era mi Señor. Yo le dije, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra en la ciudad y allá te voy a decir lo que tienes que hacer. Hermanos, iban más hermanos, más personas conmigo y ellos oyeron la voz, pero sin entender lo que la voz decía. Solamente yo escuché la voz, solamente yo entendí la voz, porque era una voz sobrenatural, era la voz de mi Señor. El testimonio del apóstol Pablo. Hechos 22. Hechos 22, versículo número 6. Yo sé que es el mismo suceso, él dando su testimonio en otra ocasión. Hechos 22, 6. Pero pensemos que es el mismo testimonio en el mismo lugar frente a nosotros. Pero aconteció, hermanos, que yendo yo a llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué eres, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Además, hermanos, diría el apóstol, lo que yo les estoy enseñando, nadie me lo enseñó, Cristo me lo enseñó. Yo no consulté con carne ni con sangre, ni fui a los apóstoles que fueron antes de mí. Diría el apóstol, yo fui a Arabia, no sé qué ha pasado en Arabia, probablemente haya sido arrebatado al cielo. Yo fui a Arabia, hermanos, después de 3 años volví a Jerusalén. Cristo me arrebató hasta el tercer cielo. Y diría, para terminar, el apóstol Pablo con una grande y fuerte exclamación, Cristo vive. Y ustedes todos dirían, amén. Amén, amén, amén. Testigos de la resurrección. Hermanos corintios, no puede ser posible que alguno de ustedes todavía crea de que no hay resurrección. ¿Han escuchado a María? ¿Han escuchado a María Magdalena? ¿Y han escuchado a Salomé, que ellas fueron las primeras que fueron a la tumba? Ustedes escucharon que ellas no lo vieron, pero el sepulcro estaba vacío. Y señalaría el apóstol Pablo a Cleofas. ¿Ustedes escucharon a mi hermano Cleofas? ¿Cómo se le apareció a él? ¿Ustedes escucharon que él iba caminando rumbo a Emaús cuando el Señor resucitado se les acercó? Allá está el apóstol. Él nos dijo que ellos estaban en el aposento alto con las puertas cerradas. Y ellos escucharon, hermanos, que él dijo que Cristo se apareció
y les mostró las manos y el costado. No podemos dudar del testimonio de nuestro hermano, el que no estaba allí, ¿cómo se llama? Tomás. Escucharon que nuestro hermano Tomás no estaba ese día, pero ustedes escucharon su testimonio creíble que 8 días después él estaba también con ellos y sucedió lo mismo. Se apareció el Señor resucitado, le mostró sus manos, le mostró su costado. No pueden dudar, corintios, no pueden dudar. Cristo vive. Cristo vive. Mi testimonio, ustedes saben cómo me he comportado con ustedes, dirá el apóstol Pablo. No pueden dudar. No pueden dudar de la resurrección de Cristo. A pesar, dirá el apóstol Pablo, a pesar de que miré a Cristo resucitado, les puedo decir algo, hermanos. Yo no soy digno, dirá el apóstol Pablo. Ustedes saben que yo no soy digno de ser llamado apóstol. Ustedes saben que yo perseguía a la iglesia. Ustedes saben que yo entregaba a la cárcel, saben que yo entraba casa por casa, los entregaba, los obligaba a blasfemar. Ustedes saben, diría el apóstol Pablo, que yo di mi consentimiento para que mataran a Esteban. Podemos ver a Pablo, hermanos, con lágrimas en sus ojos, diciendo, hermanos, perdónenme. Perdónenme por todo lo que fui. Dios me perdonó. Dios me hizo apóstol. Yo lo miré resucitado y diría el apóstol Pablo cayendo a tierra, hermanos, de rodillas, humillado, porque él perseguía a la iglesia de Dios. Y ustedes, hermanos, también con su corazón, como dice la palabra de Dios, contrito y humillado, creyendo. Ustedes que decían que Cristo no resucitaba, ahora están convencidos, están llorando, están contristados. Sus corazones están dándole gracias a Dios. Por dentro su corazón está llorando de agradecimiento, juntamente con el testimonio del apóstol Pablo. Miraremos, hermanos, en la siguiente semana las palabras que el apóstol Pablo dijo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Esas palabras que él dice, escuchen, hermanos, esas palabras que él dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo diría, pues para conmigo tampoco, soy salvo. Pero el apóstol Pablo, escúchenme, el apóstol Pablo, al decir que su gracia no había sido en vano para con él, quiere decir que él se esforzó a llevar a cabo la tarea que recibió del Señor. Testigos de la resurrección. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, porque la tumba no te pudo, Señor, retener. Muchas gracias, Señor, porque resucitaste de entre los muertos, Señor. Padre, aunque no te miramos, Señor, aunque no tuvimos la grandísima bendición como estos apóstoles, como Tomás, como las mujeres que fueron al sepulcro, en lo personal, en mi corazón, Señor, lo asimilo y lo siento como si te hubiera visto resucitado, Señor. Gracias, Padre, porque no te quedaste en la tumba. Bendito sea tu nombre. Señor, quiero pedirte, Señor, muy encarecidamente, Señor, si aquí hay alguien, Señor, que no te ha conocido, Padre, ¿qué espera, Señor? ¿Qué espera? Después de tantas evidencias, Señor, después de tantos testimonios que escuchamos en la Biblia, Señor, ¿qué esperan? ¿Por qué endurecen su corazón, Señor? La muerte puede llegar en cualquier momento, Señor. ¿Por qué no se arrepienten, Señor? Toca sus corazones, Padre. No dejes, Padre, que tu resurrección, tu muerte sea en vano, Señor, en ellos, en sus corazones. Tócalos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.